Los colegios, hoy más que nunca, estamos llamados a repensarnos para responder a los desafíos de las nuevas generaciones y a convertirnos con ellas en el cambio que queremos ver en el mundo. El Pensatorio es un laboratorio de ideas, un espacio donde conversaremos y reflexionaremos sobre educación, porque nos emociona pensar en lo que podemos hacer hoy por un mañana distinto. Bienvenidos. Hola Mauricio, buenos días. Buenos días, Camilo, ¿cómo vas? Bien, Mauricio Sánchez está hoy con nosotros. Mauricio, si quieres antes de empezar, cuéntanos un poquito sobre lo que haces, lo que has vivido, en qué estás trabajando. Bueno, yo soy profesor de la Universidad de los Andes. Llevo trabajando en la universidad más de 30 años, cumplo en enero, 30 años, y yo me vinculé al Departamento de Ingeniería Civil el año 1996. Eh, y bueno, llevo 30 años dedicado a la formación de ingenieros eh, y a la investigación, y han sido 30 años en los que realmente, digamos, he tenido la oportunidad de no solamente ver muchos estudiantes, sino pasar por muchas épocas y ver la transformación que ha sufrido el mundo, el país, la universidad, los estudiantes, y hoy en día más pues con todo este tema de la modernidad, de las nuevas tecnologías y todo eso. En 30 años seguramente, y lo decías, has conocido de todo y cada generación dice que su generación es la más compleja y pues, ese es como uno de los discursos que siempre manejamos. Pero claramente hay unos retos muy fuertes a los que los jóvenes de hoy en día se están enfrentando. ¿Y qué ves tú de esas tensiones que tienen que estar sufriendo la juventud de hoy en día, la juventud colombiana? ¿Qué ves? ¿Cuáles son, cómo se están asumiendo? ¿Cuáles son esas tensiones más importantes que están viviendo nuestros jóvenes? Digamos, es que son muchos elementos, ¿no? Uno podría pensar, tal vez, digamos, hay dos cosas que a mí particularmente me parecen importantes, que son generales. La primera es el tema de las redes sociales. Eh, el tema de las redes sociales era un tema pues, que, digamos, cuando yo fui estudiante no existía, y durante mi primera etapa en la universidad pues no existió. Realmente es un tema de hace unos 8 años o 10 años que se ha intensificado. Y el tema de las redes sociales sí ha generado unas nuevas dinámicas sociales de relacionamiento entre los estudiantes, de la forma de ver el mundo, que es muy distinta a lo que me tocó a mí. Eh, y me parece que eso ha sido un cambio importante, porque los que somos profesores de hace mucho tiempo no tenemos ese contexto de lo que las redes sociales significan para los estudiantes. Y entonces cómo se relacionan, qué cosas son importantes para ellos, todo eso, y eso ha generado una brecha muy importante. Y creo que y los últimos años en particular, con este incremento de todas estas tendencias en redes sociales, los estudiantes también han sufrido cosas que ninguno de los adultos, digamos, entre comillas, entiende completamente y sabe cómo manejar. Y creo que ahí hay un tema muy importante por resolver y por estudiar, o sea, qué significan las redes sociales, cómo se pueden manejar y cómo las pueden tratar, cómo podemos nosotros, que no sabemos nada de eso, apoyar esos procesos. Entonces ese es un tema que me parece importante. Otro tema que creo que puede ser un producto de las redes sociales, pero también es un producto un poco de la sociedad moderna, en particular de los últimos 20 años, o perdón, 3 o 4, bueno, no sé, 10 años tal vez, es el problema de la radicalización. Creo que la radicalización se ha vuelto un aspecto absolutamente trascendental en la forma en que los jóvenes ven el mundo. En general, que todo el mundo ve el mundo, pero creo que eso se ha ido transmitiendo a los jóvenes, y eso es un problema muy grave, porque eh, el- la idea del punto medio, la idea de la capacidad crítica, la idea de la reflexión se ha ido diluyendo en la radicalización política, social, de todos los niveles. Y la disolución de la capacidad crítica creo que es un tema absolutamente central en la educación y en la formación de los estudiantes, sobre todo los jóvenes, o sea, jóvenes que crecen sin capacidad crítica porque ya están en un lado, en una posición u otra. Ya tomaron partido Ya desde que tomaron empezaron. partido por los papás, por el colegio, por los amigos, por lo que sea. Son jóvenes que no tienen futuro, o sea, el futuro sin capacidad crítica no existe. Y yo creo que ahí hay un problema muy grave que también hay que resolver y que no es. Luego está el hecho de que
pues para los jóvenes los retos son diferentes a diferentes edades, ¿no? También los más pequeñitos creo que hoy en día están expuestos a una a que les llegue muchísima información muy rápido. Y como les llega información tan rápido, no la pueden procesar. No pueden procesar la información, entonces se sienten sobrecogidos por la cantidad de información y eso les genera un poco de angustia, les genera un poco de desinterés por la información, les genera ansiedad por buscar nuevas cosas, les genera una necesidad constante de cambio y eso no les permite afianzar realmente el conocimiento o afianzar sus creencias o su forma de ver el mundo porque está cambiando todo muy rápido y como ellos están tan expuestos y nunca han visto nada y de pronto les llega un flujo de información que los abruma, pues eso les genera mucha incomodidad. Luego están esos jóvenes que están, digamos, terminando el bachillerato, que ya han pasado un poco por ese proceso, pero que son jóvenes que entonces llevan muchos años expuestos a demasiadas cosas y han creado en su mente una cantidad de imaginarios que no coinciden necesariamente con la realidad. Y como han estado, digamos, en una burbuja del colegio, pues entonces el mundo que está afuera para ellos es una idea que existe por allá lejos, pero no es una realidad. Entonces ellos tienen una cantidad de imaginarios y los imaginarios pues no les hacen, hay un distanciamiento de la realidad, que es un poco natural también, pero hace un poco que estén en una época muy difícil para poder imaginarse qué va a ser su vida después del colegio. Y luego están los que están en la universidad, que pues tienen que pensar en su futuro y todo eso, y entonces tienen también otras ideas y otras cosas, y una desconexión con la realidad a veces pues que los hace ver, digamos, el mundo como no es, ¿no? Tal vez en todo esto, tal vez la palabra como que une todo un poco es realidad, el concepto de realidad, que yo creo que puede ser un tercer elemento muy clave y es que, o sea, la vida es la conexión que uno tenga con la realidad. Y creo que esa conexión con la realidad, de alguna manera, en estas sociedades más jóvenes, es una conexión que se ha ido perdiendo, o por lo menos está muy difusa o no es clara, y a mí me parece que es una cosa en la que los colegios deberían enfatizar. Y mira que encuentro ahí una parte donde en cierto sentido también hay un exceso de realidad para otra cosa, y es lo que genera mucha desesperanza. Los muchachos que hoy dicen, será imposible para mí pensionarme, es algo que ellos no dimensionan, que seguramente otras generaciones más como las nuestras, Sí, pues sí. cuando empezamos a trabajar y nos llegó el primer extracto de pensión, listo, para allá vamos. Sí. Y que soñamos con el retiro, y lo hablábamos ahora, y tú lo decías, irte a un espacio donde haya tierra más caliente, a mí me encantaría irme al mar. Teníamos esa visión. Para los jóvenes de ahora, no. Leía un estudio en España donde los jóvenes sienten una gran desesperanza porque pueden tener maestría, doctorado, y lo que consiguen de trabajo no les permite tener ni siquiera lo que ellos llamarían un piso, una casa, un apartamento, y ven que sus papás, sin estudios profesionales, lograron tener su piso, una casa de veraneo, sacarlos a ellos profesionales, 2 carros, y dicen, bueno, como nosotros más formados, con más posibilidades, con un mundo más abierto, tenemos menos posibilidades de asentarnos. Y eso también explica en mucho sentido que la gente no quiera tener hijos, que prefiere un perro, que prefiere un gato. Entonces mira que como punto contrario también a veces ese exceso de realidad genera una desesperanza gravísima que los desconecta también mucho con lo que pasa, porque ¿para qué me entero si lo que voy a hacer es angustiarme más? Sí, puede ser. Hay una cosa que es muy importante y es que la velocidad a la que las cosas han cambiado a través del tiempo ha ido aumentando mucho más. Entonces, para nuestros papás y la idea que nos vendieron, por lo menos a mí, era que el objetivo en la vida era tener una casita y un carro. Eso era todo el objetivo de un trabajo, pues. Claro. Eso era todo lo Y ojalá que dure toda la vida. de toda la vida. O sea, eso era el objetivo de toda la vida, no había más. Pero hoy hay muchas cosas más y además hay una ansiedad para que las cosas pasen más rápido. Entonces, como el objetivo era tener una casa en toda mi vida, pues eventualmente eso podría pasar. Pero hoy en día los jóvenes quieren la casa ya. Ellos quieren salir a trabajar para ser de una vez gerentes y de una vez tener la casa y de una vez tener... Entonces, ante la imposibilidad de que eso pase, porque todas las cosas toman tiempo,
entonces la angustia empieza a surgir como una respuesta, digamos, a esa necesidad de querer tener las cosas ya. Y yo creo que ahí es donde está uno de los grandes temas que es más angustiante. Es que si a uno le dicen, no, usted va a tener una casa, si usted trabaja 20 años, eventualmente usted va a tener su casa, uno dice, bueno, es un tiempo largo. Pero si uno ve que tiene que tenerla en un año o siente que hay una presión, entonces esa presión genera mucha angustia, ¿no? Claro. Pienso que puede ser una explicación, pero sí, tú tienes razón, o sea, hay esos temas, digamos, cuando me refiero a la realidad me refería más a la idea de la creación de imaginarios de las personas, ¿no? La creación de imaginarios de cómo las redes sociales crean imaginarios alrededor de cosas, alrededor de... Sí, La belleza, lo vemos la con belleza, las por niñas. ejemplo, la Por belleza es una cosa... La belleza para las niñas es un problema tenaz, o sea, el imaginario de belleza, por supuesto, no cuadra y entonces es un sufrimiento permanente, ¿no? Ese tipo de cosas, a eso me refiero un poco con lo de la realidad. Si tú me preguntas qué quiere decir realidad, pues tampoco sé muy bien qué quiere decir la realidad, pero ¿O sí cuál de como todas? conectarse con el mundo, por ejemplo. Y eso uno A lo eso, ve con los conectarse. chinos. Ellos no tienen ni idea de lo que pasa acá. Exacto. Te pueden hablar de Gaza. Desde cierto No, punto de vista, pero te pueden hablar de eso. sí, sí, Pero sí. si tú le dices, bueno, y el clan del Golfo, pues no tienen ni idea. Sí, no, pero es cierto, es Y conectarse con lo parecía que que no les pasa. importara tampoco. O se conectan con lo decía, que vi una entrevista de Fito Páez, se conectan con el feminismo, pero salen a bailar y a cantar reggaetón que tiene una letra Una que es letra que es totalmente totalmente contraria a lo que diferente, yo sí, creo y desconecta totalmente una postura con la otra. sí, Eh, entonces soy súper radical acá, pero aquí no. sí, sí, No soy, esa coherencia es difícil, pero es que ni me importa, porque no tengo ese análisis crítico. sí, exactamente. Bueno, ahora bien, tenemos una lista grande de desafíos y los colegios tenemos una gran responsabilidad porque es ayudar a formar a los jóvenes, a los niños que están acá, para que logren asumirlos, enfrentarlos cuando están en una vida adulta. ¿Cuáles crees entonces que son esas prioridades sobre las cuales nosotros tenemos que trabajar y afrontar para que estas tensiones que viven ellos las logren avanzar, trabajar y logren ser las personas que pueden realmente transformar su entorno y el país? Sí, yo creo que la primera cosa, como hablamos ahorita, que es importante es el tema de la realidad. Yo creo que ese vínculo con la realidad es muy importante. Estoy convencido de eso. Ese vínculo con la realidad que significa entender el contexto físico, el contexto, el espacio donde estamos, pero además lo que está pasando, las circunstancias, eso me parece que es un elemento absolutamente central. Las otras tres cosas creo que uno tiene que ser un poco pragmático, digamos, en lo que es el objetivo misional de los colegios, a mi modo de ver. Y la primera cosa es proveer a los estudiantes con una formación que les permita a ellos posteriormente desarrollarse dentro de la sociedad y hacer parte de la sociedad y contribuir a la sociedad con alguna labor que ellos hagan. Yo creo que ahí hay una cosa muy importante y eso requiere darles a ellos las herramientas para que lo puedan hacer. Enseñarles matemáticas, ciencias, música, arte, filosofía, economía, cosas que le den a ellos herramientas valiosas que los hagan, pero no de una manera, digamos, superficial, sino que realmente ellos encuentren en esas disciplinas o en esas áreas del conocimiento lo que a ellos les gusta. Y el siguiente paso es poder explotar en los niños sus mayores habilidades. Hay niños que son buenos en matemáticas, entonces hay que explotar su capacidad matemática. Hay los que son buenos en arte, hay que explotar en arte o en la música o lo que sea, pero tal vez uno de los problemas más graves que hay hoy en día es que la educación o los colegios y las universidades también fueron creadas sobre la base de que todos los niños son iguales. Y yo creo que no son iguales y precisamente una labor muy importante es potenciar las habilidades de cada uno. No significa que haya que restringirse a un área especial de énfasis, pero sí potenciar para que ellos puedan cada uno sacar el mayor provecho de lo que son, de lo que les gusta, etc. Por ejemplo, una cosa que yo he visto en la universidad a través de los años y le hemos comentado con algunos colegas es que aquellos estudiantes que son exitosos, y por exitosos no quiero decir que tengan plata, sino que han logrado en la vida cosas que les gustan,
son aquellos que combinan dos cosas claramente, para lo que son buenos y lo que les gusta. Cuando un estudiante encuentra una cosa para la que es bueno y es lo que le gusta, ese estudiante simplemente no tiene límites. O sea, he visto estudiantes míos que están en ese punto, que han hecho en su vida lo que han querido, porque combinan esas dos cosas. Y yo creo que esa búsqueda de esa combinación de las dos cosas es central en la educación de los estudiantes, más allá de cualquier otra cosa, que ellos puedan encontrar esa conjunción de esas dos cosas, lo que les gusta y para lo que son buenos. Hay muchos que son buenos para una cosa pero no les gusta, entonces toda la vida viven frustrados. O los que les gusta una cosa pero no son buenos, entonces viven más frustrados A mí me porque... pasaba a mí cuando chiquito intentando jugar fútbol. Me encantaba, pero no podía patear un balón. Y entonces sí, yo creo que ahí eso es una cosa muy importante. La otra es que digamos, eso es más filosófico, pero digamos desde mi punto de vista, los dos elementos que son absolutamente centrales para la vida de las personas y para su crecimiento personal y para su felicidad y para lograr la felicidad en la vida, y no digo que sea plata, sino cualquier cosa que hagan, es que puedan, digamos, hay dos cualidades que yo creo que son las centrales para eso, que son la disciplina y el autoconocimiento. Creo que formar a los estudiantes, aumentar la disciplina y el autoconocimiento es lo que los puede hacer diferentes. ¿Sí? Y la disciplina es la madre de la libertad, porque el que es disciplinado es el que no cae en los vicios, es el que no cae en la pereza, es el que no cae en la incapacidad de desarrollar su potencial. Entonces solo el que es disciplinado y trabaja en su autoconocimiento realmente puede hacer una diferencia. Y sobre todo puede encontrar en la vida algo que le guste. Entonces sí, creo que digamos, esos son como los elementos fundamentales. Ahora uno podría pensar en otras cosas también que los colegios podrían hacer, pero entre otras, digamos, creo que tal vez una tarea importante de los colegios es la relación con los padres y el entendimiento, y que haya una claridad sobre las responsabilidades del colegio y las responsabilidades de los padres en la educación. Que creo que esa es una línea ahí que es un poco borrosa, que se ha ido perdiendo con el tiempo, y creo que muchas veces los colegios asumen más responsabilidades de las que les tocan, o los padres les dan más responsabilidades de las que deben tener, cuando la formación de esos estudiantes en los colegios es una formación conjunta entre el colegio y la familia. Sí, cada vez, a mí me gusta la analogía del arbolito de Navidad, y es que cada vez que los colegios nos ponen más responsabilidades en forma de adorno, Sí. en diferentes procesos de la etapa de los niños, y muchos estamos pues felices de recibirlas, pero no necesariamente somos los primeros que deberíamos ofrecerla. Lo hablábamos ahora fuera de micrófono, pero pensar, por ejemplo, en la formación en valores. ¿Somos nosotros los llamados a hacer la formación inicial en valores de los niños? Probablemente no. Esa es una tarea que le corresponde a la familia, sobre todo porque son ellos los que le van a dar la línea necesaria sobre la cual van a ir construyendo sus procesos educativos, de cómo van a formar como ser humano a su hijo o a su hija. Nosotros, por supuesto, apoyamos, reforzamos, abrazamos, reorientamos, pero no sé si seremos los primeros llamados a hacer esa formación. Otros quieren que te formes en lo religioso, que te formen en tu doctrina de fe o en tu manera de interpretar directamente el mundo. O sea, hay unos colegios ya en esta que tú enmarcabas en el principio, de estas ideas tan concretas sobre las cuales tú ya no puedes pensar, donde hay una formación más conservadora. Entonces ve tú y allá forma una mente conservadora, o forma tú una mente liberal. Y creo que sí, ahí hay un exceso también de expectativas sobre lo que nosotros debemos, no podemos, pero sí lo que debemos hacer como institución. Claro, ¿no? Y el tema de los valores, si el problema de valores, por ejemplo, que vive un país como Colombia, fuera un problema de los colegios, sería fácil de resolver. Es un problema social, es un problema de todos, es un problema de la forma en que todos como sociedad funcionamos. Entonces, pasarle esa responsabilidad al colegio, pues creo que es equivocado por parte de los padres y por parte de la sociedad,
creo que es equivocado, creo que es la sociedad en general la que crea esos valores y todo eso. Entonces, creo que en una medida los colegios cuando asumen esas responsabilidades o cuando se les achacan esas responsabilidades, pues les queda muy complicado poderlas cumplir y yo creo que se sale un poco de su misión, de lo como yo me la imagino. Y como tal, y lo describías también, al salirse de su misión, nos podría llegar a hacer pecar en dejar de hacer cosas de las cuales sí son parte de nuestro trabajo Exactamente, absolutamente, misional. absolutamente. Por ejemplo, la capacidad crítica. La capacidad crítica es una habilidad que los colegios sí pueden promover a través de sus actividades en el colegio. Eso es una habilidad que es fundamental para una sociedad para que sea mejor, por ejemplo, Claro. menos polarizada. Y en una de esas tensiones que hablabas al principio, quizás la más popular hoy en día es la de la tecnología. Y yo pensaba, recuerdo mucho, más o menos en los años en los que tú me contabas que entraste a la universidad a trabajar. Yo tenía un computador, un Compaq Presario, y tenía un disco duro de 1.4 gigas, que es lo que ahora un archivo Sí, de peso medio te puede llegar al correo electrónico. sí, Y era todo el disco duro y ese computador me duró 5 o 6 años. sí. Ha cambiado todo muy rápido, ha avanzado muchísimo y todo lo que la humanidad se demoró 2000 años en construir ha cambiado en 20, en 30. Hay un reto sobre lo que va a pasar, hay mucha incertidumbre, muchos tienen miedo, reviven estas escenas de Terminator Sí. donde la inteligencia artificial se tomará el mundo. Hay un reto muy grande. ¿Qué podemos, desde tu experiencia en la universidad, con lo que has visto, siendo testigo de ese avance, qué podemos hacer nosotros para ayudar a la formación de estos niños que los haga competentes, hábiles para desenvolverse en el mundo que viene con una tecnología de la cual hoy ni siquiera podemos imaginarnos? Sí. Entonces yo tengo acá una posición que es la siguiente. Si uno piensa para los jóvenes, sobre todo en los colegios, toda la tecnología es tecnología emergente. Cualquier cosa es tecnología emergente. Aprender a sumar es una tecnología emergente. Para ellos, cuando el niño chiquito entra al colegio, todo Descubre, lo que le llega claro. es tecnologías emergentes. Entonces lo que pasa ahora no es diferente a lo que ellos han vivido. Y me parece que eso es una visión interesante del problema porque el problema no son los estudiantes que están viendo nuevas tecnologías, porque para ellos todo es nueva tecnología permanentemente. Cada clase están aprendiendo cosas nuevas porque nunca las habían visto. O sea, ellos están expuestos a eso. El problema son los profesores. El problema es la gente que ya trabaja. El problema somos nosotros. O sea, que nosotros nunca hemos estado expuestos a esa velocidad de cambio, pero los estudiantes sí. Por eso es que ellos se acomodan tan rápido a las redes sociales, a todo lo que es tecnología. En cambio, a los mayores les cuesta mucho más, porque para ellos todo es tecnología emergente. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, para ellos no es un problema. El problema es para los adultos. Entonces, aquí viene la pregunta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, la primera cosa que hay que ser claros es que la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, digamos, en los últimos 2 años, llegó para quedarse. Como todas las tecnologías, como los celulares llegaron para quedarse, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Esto nada es transitorio, esto es para siempre. Y hay que perderle el miedo a eso. Hay que perderle el miedo a eso, hay que dejar de digamos, de hacer discusiones moralistas sobre un tema que es una realidad. O sea, es una realidad, así es. Y cuando digo discusiones moralistas me refiero no a que uno no reflexione sobre la importancia de la IA y cómo eso puede afectar ciertas cosas, sino a discusiones como que es que no se puede usar porque es que eso es malo, o que ¿O no es ético? no es ético, o no sé qué. No, pues lo que hay que hacer, a mi juicio, es integrar eso de manera orgánica, transparente, tranquila, relajada, y sacar el mayor provecho que uno pueda de la inteligencia artificial o de cualquier tecnología que haya hoy en día. Eh, yo la uso, y la uso y me ayuda muchísimo a resolver muchísimas cosas que antes me demoraba horas y horas sin fin, hoy las puedo hacer muy rápido. Y yo no creo que uno tenga que preocuparse por eso, creo
Creo que es más el miedo de los profesores y de los educadores a eso que el mismo de los estudiantes. Los estudiantes hoy en día todos la usan mejor que nosotros, saben cómo usarla, saben cómo... Claro, uno no quisiera que usaran la IA para hacer un entregable, un ensayo. Claro. Pues sí, pero lo que hay que hacer es no ponerles a hacer un ensayo. O sea, no ponerse Cambiar la pelear con ellos, estrategia. cambiar la estrategia. Por ejemplo, en la universidad los estudiantes la usan como tutor, por ejemplo. Entonces, tienen que estudiar matemáticas y le dicen, póngame problemas de cálculo diferencial. Entonces les pone un problema y explíqueme por qué la solución es esa. Entonces, un profesor que uno tiene permanentemente que le ayuda a entender los procesos y por qué eso no es bueno. Y por eso el reto es para nosotros, El resto, porque es, claro. vamos a ver cómo no necesito ser reemplazado, cómo mi voz puede seguir siendo parte integral de este proceso de formación, porque si no, pues ahí tendrías ya tu profesor. Claro, y ese es tal vez uno de los miedos más grandes de los profesores hoy en día, y yo lo puedo ver perfectamente, o sea, es que nosotros estamos creando nuestra propia obsolescencia. O sea, nosotros realmente, uno mira y uno dice, pero yo para qué hago todo lo que yo hago si es que realmente ellos le puedan preguntar a ChatGPT y Chat en un minuto le resuelve el problema que se supone que yo sé. Entonces lo que hay que buscar es formas diferentes. Ahora, lo que va a pasar con eso, a mi juicio, es que simplemente pues todo va a pasar más rápido. Digamos, tal vez un problema, no es un problema, pero la situación particular de lo que pasa hoy en día con la inteligencia artificial es que hay mucha más información disponible más rápido. El otro día oía una discusión, leía un artículo, pues una discusión muy interesante sobre qué es lo que pasa con la información, o sea, qué es lo que pasa con las nuevas tecnologías que permiten acceso más rápido a la información. Si uno piensa hace 2000 años o 3000 años, la información era extremadamente costosa, porque la información solo la tenía una persona y llevarla de un lado al otro era muy costoso, muy demorado. El papiro cargando. Pero hoy en día la información cuesta cero, prácticamente cero. O sea, yo puedo tener información instantánea en este momento de lo que yo quiera. Entonces la información cuesta cero. Como la información cuesta cero, el problema es cómo hago yo para sacarle provecho a esa información. Entonces todo el mundo está aprovechando esa información y la está aprovechando en diferentes contextos, unos para aprender sobre algo, otros para crear cosas, otros para desarrollar cosas. Pero el mundo moderno es de los que sean capaces de usar la información mejor. Entonces el objetivo del colegio, ahora un nuevo objetivo de los colegios es enseñarles a los estudiantes a usar la información de la mejor manera posible. A tomar mejores decisiones. Y crear cosas también, porque es que el mundo es muy competitivo, es que el mundo es un lugar extremadamente competitivo. Y ya no vivimos en Colombia, y ahora todo lo que nosotros hacemos está en un mercado que es un mercado global. Y en ese mercado global hay miles de personas haciendo exactamente lo mismo que queremos hacer nosotros. O nos volvemos competitivos o desaparecemos. Entonces no es un problema de la inteligencia artificial, es que no fuimos capaces de crear algo que fuera superior a lo que están creando nuestros competidores en China, o en Estados Unidos, o en Brasil, o en otras partes. Entonces, si nosotros no creamos estudiantes o profesionales o adultos capaces de crear y de competir en los mercados globales con las nuevas tecnologías, pues van a vivir frustrados y nuestra sociedad no va a poder salir del atraso porque no vamos a poder generar crecimiento económico, no vamos a poder generar desarrollo. Entonces el gran reto que tenemos es que ellos sean capaces de usar esas tecnologías para crear cosas nuevas. O sea, no hay nada más peligroso que echarle la culpa a la inteligencia artificial de nuestra incapacidad de usarla, que es una actitud muy colombiana. No, es que la culpa es de la inteligencia artificial. No, la culpa es de nosotros que no fuimos capaces de aprender a usar eso como lo están usando los chinos o en Estados Unidos o en otras partes. Y si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. Y yo creo que ese es un reto que los colegios no tenían, ni se esperaban. Los colegios no esperaban que eso fuera un reto hace 5 años. Claro. Y de pronto se les aparece ese problema y no saben usar la inteligencia artificial
y no saben cómo ponerla a producir y no saben cómo educar a los estudiantes. Y yo tampoco sé cómo se hace eso, pero sí creo que la clave de todo está en que el colegio tiene que cambiar. O sea, el colegio ahora, su misión de formación, quiero decir en términos académicos, no sé si es el término, pero es darle a los estudiantes una perspectiva diferente del mundo dentro del nuevo entorno tecnológico en el que vivimos. No echarle la culpa a la inteligencia artificial, no prohibir A o prohibir B o prohibir C y rajarlos que porque el ensayo... No, ese no es el tema. O sea, yo creo que la discusión tiene que ir en una dirección completamente distinta. Pues ahí el reto pues es inmenso. O sea, yo tampoco sé cómo se resuelve, pero hay que pensar, y sobre todo hay que pensar primero proactivamente, y ahí es donde decía yo que quitándole un poco el tema moralista a la cosa, pero sobre todo hay que pensar rápido. Claro. O sea, de pronto uno necesita usar la inteligencia artificial para preguntarle cómo hago para educar mejor, porque hay que pensar rápido. O sea, esto tampoco es una cosa para hacer un plan a 10 años. Esto es un plan ya. Ya, o sea, yo no sé, pero yo me imaginaría que los niños en primero primaria ya deberían estar aprendiendo a usar ChatGPT. O sea, no sé qué hacer, pero ya deberían poder usarlo, deberían decir, yo qué puedo crear con eso. Y fíjate que eso también cambia un poco la cosa en el sentido de, eso es una discusión más difícil, pero ¿qué es lo que deben aprender ahora los niños? Eso nos lo preguntamos en la universidad, o sea, a mí me tocó estudiar con un libro y aprender del libro, no había más, había solo el libro, pero hoy en día ChatGPT le da a uno una cantidad de soluciones que ya no me toca ni siquiera resolverles a mí. Entonces la pregunta es qué debo enseñar y qué no, qué ya de pronto no vale la pena enseñar, qué sí vale la pena enseñar. Y entonces a lo mejor esos currículos hay que cambiarlos. ¿Sí? O sea, como te digo, no sé cómo, pero hay que cambiar eso, hay que darle un giro a eso, hay que mostrar una nueva dirección de hacia dónde va la educación, y a los niños hay que mostrarles que el camino es otro hoy en día. No, es que su papá aprendió de otra manera, pero es que usted no, usted tiene que aprender esto de manera distinta. De lo que dices, hay una cosa que a mí me aterra y también tendrá que ocuparnos como institución. Es que tú dices hay que tomar decisiones rápido. Y la reflexión suele tomar tiempo, y la reflexión es lo que a ti te permite pues, orientar el plan para seguir un camino. Entonces esa toma de decisiones rápida nos obliga. Es atemorizante, pero es nuestro deber adaptar esas situaciones, porque no nos podemos quedar pensando 3 años a ver qué vamos a hacer con la inteligencia artificial, porque entonces en 3 años ya va a haber una cosa que hoy ni siquiera nos estamos imaginando. Así que la obsolescencia de la que tú hablabas es diaria, y será nuestro reto institucional. Porque, y tú lo marcabas muy bien, yo recuerdo que uno tenía la luz en la casa, y entonces estaba yo en el colegio y la biografía de Cervantes. Y entonces uno iba y cogía, o la Alexis 22, Cervantes, leía, resumía o transcribía y era la tarea. Y me acuerdo cómo los profesores les cambió totalmente la experiencia de los trabajos que ponían cuando llegó la Encarta. Porque todos llevaban impreso el mismo artículo. Ajá. Porque al menos en casas habían distintos tipos de enciclopedias, pero ahora todos tenían la misma. También como nosotros como maestros tenemos que adaptarnos a este reto y pedir cosas diferentes, tener un movimiento distinto sobre lo que esperamos de nuestros estudiantes, porque las habilidades tendrán que ser diferentes. Ya esa ya pasó, porque la información tú lo tienes ahí, está en la palma de la mano, ahí está. Entonces no necesito yo saber cómo buscarla, lo que necesito es decantarla. Así es. Pero además otra cosa que es muy importante, a mí lo que creo que hay ahí es, eso es lo que dices, absolutamente cierto, pero también fíjate que en esa tarea de la luz era transcribir lo que había ahí. Transcribir. ¿Sí? Pero ahora ya no es solamente saber un tema o transcribir un tema, ahora es crear. Sí, crear es la palabra clave aquí, a mi modo de ver. O sea, ¿yo por qué quiero tanta información? ¿Para ser más sabio? No. Pues sí, pero no. O sea, la gente ya no quiere la información para tener más información. Pues uno la quiere, pues yo quiero saber alguna cosa, un dato, pues es interesante.
Pero la gracia está en usar esa información para crear cosas. Entonces lo que hay que hacer es, bueno, usted joven, usted aquí tiene la información sobre esto. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Cómo lo va a usar? ¿Para qué lo va a usar? ¿A quién va a beneficiar? ¿Cómo lo va a beneficiar? Ahí es donde está la gracia del potencial que eso tiene. Es cómo hacemos para que eso sirva para crear otras cosas, para construir, para generar una dinámica distinta porque el mundo cambió. Yo lo veo ahí para resolver problemas. Es crear para resolver problemas. Exacto, entonces si hay un problema, entonces ¿cómo que creamos para resolver ese problema que está ahí? O para construir una cosa nueva, yo no sé, pero lo que quiero decir es que el énfasis en crear es la palabra clave ahí. Porque ya tener la información, pues uno por gusto puede querer saber de historia. O para el crucigrama. O para el crucigrama, sí. Por gusto lo puede querer hacer, pero eso no es para lo que la gente lo está usando. La gente lo está usando es para crear. Y ahí es donde nosotros, o sea, si hay una cosa en la que nosotros hemos perdido capacidad de competencia en el mundo es porque no creamos nada. Claro. No creamos nada. Aquí no hay empresas en Colombia. Aquí en Colombia vivimos de una economía muy comerciante, digamos, pero necesitamos crear cosas y ahí yo creo que es donde está la clave. Y creo que para esta juventud, para la generación actual, la clave es la posibilidad de abrirles la mente de que ellos sí pueden transformar el mundo. Porque nosotros fuimos criados, pues, vivimos en un país del tercer mundo, nosotros vamos a ser consumidores, comerciantes entre nosotros, intercambiaremos bienes, sí, pero todo está dado. Viene de los Estados Unidos, vendrá cosas de México, vendrán cosas de Europa y ya. Eso es lo que estamos destinados. Estamos destinados a ser del tercer mundo, hormiguitas que trabajan. Esta es la oportunidad de darle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, la chance de creer, porque lo pueden hacer, claro, que pueden transformar el mundo. Pueden transformar el mundo y hacer lo que ellos quieran. O sea, no hay ninguna diferencia entre un niño sentado aquí en el Tilatá y uno sentado en Shanghái y uno sentado en la India. No hay ninguna diferencia en este momento, cero. Entonces ahora sí llegó el momento de la verdad de decir, bueno, vamos a ser capaces de insertarnos al mundo y de crear o no. Ahí es donde está la clave. Pero fíjate que eso que hemos hablado, creo yo, es un cambio radical en la educación. Sí. O sea, es un cambio radical en la forma en que enseñamos, en lo que enseñamos, en el propósito de la enseñanza, ¿sí? Que está por descubrir, o sea, estamos todos experimentando cómo debería ser, pero está por descubrir ese potencial del que traen las nuevas tecnologías. Me quedo con, y ojalá pues las personas que nos ven, que nos escuchan, también saquen una gran conclusión, pero me quedo con esto último. Nuestros niños tienen toda la oportunidad hoy de transformar el mundo. Entonces no tengamos miedo, tengamos esperanza, porque por fin tenemos la herramienta para ver que desde acá, de estas lindas montañas que nos regalaron, podemos realmente hacer unos cambios que le cambien la vida a la persona, a ese niño, a ese muchacho, a sus familias, ojalá a todo nuestro entorno. Mauricio, muchísimas gracias. No, Camilo, un gusto muy grande.